Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues esta mañana fría acá por México, Sergio, con nuestra segunda entrevista de una serie de entrevistas que vamos a tener en Dame tus manos, relacionadas a octubre, que ya tiene varios años que se asignó este mes como para concientizar y visibilizar eh, a las personas con síndrome de Down. Fíjate, Sergio, que antes de presentarte quiero comentarte algo referente a esto. En muchas ocasiones, no sé si a ti te ha ocurrido, que vemos que mercadológicamente o a nivel mundial o a veces por la necesidad que tenemos de expresarnos, empezamos a compartir y hablar y a veces hasta poner palabras de moda en nuestro lenguaje, como visibilizar, concientizar, incluir. Y bueno, ahora esta ocasión, a principios de octubre, antes de octubre, cuando dije, bueno, en esta ocasión, ¿qué voy a hacer? Tengo que volver a retomar entrevistas que tengan relación a lo que estamos haciendo, que es octubre de las personas con síndrome de Down. Y de hecho llegué a pensar en un momento, ¿para qué dos en un año, no? El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down y luego en octubre otra vez. Y se me ocurre, ya sabes, de las ocurrencias que a veces tenemos, dije, ¿qué es visibilizar? ¿Y qué queremos visibilizar y a quién queremos visibilizar? Y entonces me fui directamente a ver qué significa visibilizar. Y me gustó mucho porque hay veces que dentro de todos los rollos que traigo, me da por buscar las palabras que comúnmente ya utilizo en mi lenguaje. Y digo, a ver, ¿por qué la utilicé? Ni siquiera sé si la estoy aplicando de manera adecuada. Y resulta que me encuentro con que visibilización es mostrar lo que no se ve a simple vista. Y me cae el 20. Y digo, en las personas con síndrome de Down y a otros síndromes, visiblemente les encuentras por todos lados el síndrome de Down. Entonces dije, bueno, ¿qué queremos visibilizar? En marzo decimos, no son niños eternos, no son angelitos, no es el cromosoma del amor y todos estos mitos, ¿no? Y entonces dije, bueno, ahora lo que quiero hacer es visibilizar lo que no se ve a simple vista, Sergio, que es todo lo que nuestras personas con discapacidad, nuestros chicos con síndrome de Down, tienen derecho a hacer, son capaces de hacer y solo nos falta el empujón y la apertura para cómo lo debemos de hacer. Buenos días, Sergio. Esta mañana eres el segundo de esta serie de entrevistas que vamos a tener y con un tema formidable que hemos ido impulsando, que son los derechos de las personas con discapacidad y que a veces solo conocemos de todos esos derechos dos o tres, que son, pueden entrar a todos lados, pueden entrar a las escuelas que yo quiera porque tengo para pagar y tienen derecho a que no se les vea feo y esas cosas, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? Platícame cómo anda ahorita Francia. Te veo con gorro, ya tienes frío. Hola, sí, gracias. Antes que nada, muchísimas gracias, Ros, por recibirme siempre con tanto cariño en tu programa. Sí, Francia, bueno, ahorita ya está haciendo frío y además está pasando una situación política, social, política y económica muy complicada, que a lo mejor en otra ocasión comentamos, pero bueno. Fíjate que curiosamente, aparte de ser el octubre el mes de las personas con síndrome de Down, octubre también es el mes en el que se busca visibilizar el derecho a la comunicación alternativa y aumentativa, que se reduce a veces a las siglas CAA, Comunicación Alternativa y Aumentativa. Y ahorita vamos a platicar un poco más de
de qué se trata, pero me parece muy afortunado que estemos intersectando estas dos luchas por permitir o hacer ver las cosas que se nos escapan a veces, que no vemos con facilidad o a las que a veces pasamos sin voltear, ¿no? De las cosas en las que, cosas y personas en las que no nos detenemos y que tienen una importancia capital, ¿no? Para todas las sociedades. Sí, sí, así es, Sergio. A mí me gustaría mucho, porque en esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de ese derecho, del derecho que tienen las personas con discapacidad a la comunicación. Me gustaría mucho primero, Sergio, que nos expliques, que nos platiques qué es realmente la comunicación, porque sucede que dentro de nuestra comunidad, sobre todo en discapacidad intelectual, los papás soñamos con que nuestros hijos hablen, sean verbales. Y entonces, si de chiquitos no nos dijeron, en el caso de las personas con síndrome de Down, que tienen problemas en su paladar hendido, que vienen con algunas otras comorbilidades, que hay situaciones en otras discapacidades que no les va a permitir ser verbales, no nos los dicen, no hay a veces quien nos lo diga. Los pediatras no nos lo dicen y tampoco nos transfieren con algún licenciado en comunicación. No nos transfieren con algún otorrino, con alguna persona especialista en la parte del lenguaje. Y entonces nosotros pasamos muchos años, Sergio, muchísimos años buscando terapias de lenguaje para nuestros hijos. Y hay profesionales y profesionistas que sí nos dicen, ¿sabe qué, señora? Su hijo no va a hablar, ya no me lo traiga, ya tiene 15 años, ya no va a hablar, ¿verdad? Y entonces el papá se frustra y dice, y entonces el día que yo me muera, ¿cómo se va a comunicar? Platícanos, ¿qué es esto de la comunicación? Y dinos cuántas formas de comunicarnos hay. Mira, yo quisiera partir de subrayar uno más de los prejuicios que abundan en el medio de la discapacidad. Y ese prejuicio es de que una persona que no habla o que habla con dificultad, por consiguiente no piensa y no tiene nada que decir. Todas las personas, incluso si tienen dificultades para hablar o de plano no hablan, tienen algo que decir. La cuestión es darles el medio o los medios para hacerlo, ¿no? A eso se refiere la comunicación alternativa, que son todos los medios, dispositivos, sistemas que pueden permitirle a una persona comunicarse de otra manera que no sea de manera oral, o sea, usando la voz, ¿no? Y en realidad lo que debe prevalecer en esta visión de la comunicación alternativa es algo que se le conoce como multimodalidad. Es decir, que la persona se puede comunicar utilizando sistemas o dispositivos distintos, ¿no? Puede usar la lengua de señas, puede usar pictogramas, puede señalar en un tablero de comunicación o puede utilizar ya sistemas que se conocen como lingüísticamente más robustos, con más tecnología. Al ratito vamos a ver un video donde mi hijo utiliza uno de esos tableros,
pero en realidad lo que él utiliza es la multimodalidad. Es decir, que, y lo vamos a ver en el video, en un momento dado utiliza señas, utiliza incluso como él entiende español y francés, utiliza de repente palabras en francés y utiliza su dispositivo con síntesis vocal, ¿no? O sea, es un conjunto pero en realidad todas las personas nos comunicamos así. Si de repente te hacen una pregunta y tienes la boca llena, pues vas a hacer señas para intentar explicar algo, o si de repente llegas a un país y no hablas el idioma, vas a buscar otros medios de comunicar, a menudo con las señas. Todas las personas somos realmente multimodales. Y otro prejuicio, y que desafortunadamente persiste mucho incluso dentro del gremio de los terapeutas del lenguaje, es este de que hay una edad en la que se aprende y pasando esa edad ya no vas a aprender. Pero en realidad las dificultades de habla pueden llegar en cualquier momento. O sea, una persona mayor que empieza a presentar síntomas, no sé, de Alzheimer, de Parkinson, o que tiene un accidente vascular o un accidente X o Y, puede en un momento dado tener necesidad, o sea, tener dificultades para oralizar, para verbalizar, y tener necesidad de usar la comunicación alternativa y aumentativa. Entonces, esto es realmente un mito, pero efectivamente, si el especialista, el terapeuta del lenguaje le dice a los papás, ¿sabe qué? Ya ahora sí que como en las piñatas, ¿no? Ya su tiempo se acabó, se le pasó y ya no va a hablar, ¿no? Eso no. Ahora, tampoco son, y esto es una dificultad y algo que hay que tener muy, muy claro. La utilización de comunicación alternativa es algo que se aprende y que se va mejorando o dominando. O sea, no cae del cielo. O sea, no basta que tú en un momento dado le des una tablet a una persona que no puede hablar para que ya se comunique contigo. No, o sea, hay todo un aprendizaje que puede durar años, pero el permitir esta comunicación, el ejercer este derecho a comunicar y a comunicarse, permite el ejercicio de otros derechos. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona no se puede comunicar, pues no puede expresar lo que quiere y se va a estar continuamente decidiendo en lugar de ella. Y aquí conectamos con lo que habíamos estado hablando en la plática anterior, lo de la capacidad jurídica. Imagina el caso de mi hijo. Aquí en Francia existen, como ahora allá en México, apoyos para las personas con discapacidad, apoyos económicos que reciben cada mes. Pero cuando son niñas y niños, ese apoyo va a la cuenta bancaria de los papás, que parece ser lo más lógico y fácil, ¿no? Pero la ley dice que a partir del momento en que se vuelven adultos, ese apoyo debe ir a la cuenta bancaria de la persona. Es decir, que la persona tiene que ir al banco y abrir una cuenta bancaria. Pero imagínate, llega una persona como Ulises que tiene dificultades para comunicarse e intenta decirle con su síntesis vocal al empleado de banco que quiere abrir una cuenta, ¿no? Ahí hay dos posibilidades. O la empleada de empleado está sensibilizado, conoce, está capacitado y dice, claro, perfecto, no hay ningún problema.
muéstrame su identificación o lo que sea y vamos a abrir la cuenta, ¿no? Y la persona se expresa con los medios que tenga a su alcance, con los que esté acostumbrado a expresarse. Y todo funciona perfectamente. Pero puede haber la situación contraria, que es desafortunadamente la más común. Un empleado, una empleada que nunca había tenido tal vez ni siquiera contacto con que nunca había visto, volvemos a la cuestión de la visibilidad, que nunca había visto una persona con discapacidad no oralizante venir a ir a un banco utilizando dispositivos que tal vez le parezcan salidos de una película para pedirle abrir una cuenta del banco. Entonces, lo más probable, o lo que ocurre muy a menudo aquí en Francia, es de que le van a negar el derecho a abrir su cuenta de banco y van a tratar de hacer presión en los papás para que a esa persona se le ponga bajo tutela, o sea, se le haga un juicio de interdicción. Ya vimos en la vez pasada que afortunadamente en México esos juicios ya no existen, pero aquí en Francia se presiona a los papás para poner a la persona bajo tutela para que sean los papás quienes abran y manejen la cuenta del banco y sigan tomando decisiones en lugar de la persona, ¿no? Entonces, vemos que en ese caso, el derecho que tiene Ulises de comunicar utilizando sus dispositivos le permite ejercer el derecho de abrir una cuenta en el banco. De la misma manera que le facilita el ejercer el derecho a trabajar. Otro caso, y que además estaba previsto perfectamente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, es el derecho a comunicarse utilizando esos sistemas, por ejemplo, cuando está uno hospitalizado. Pero ¿qué pasa? Y ocurrió durante la pandemia aquí en Francia, pues que la mayoría, el 90% del personal de los hospitales no está preparado, capacitado, y entonces se les hacía más fácil, además, en plena pandemia, cuando se aislaba totalmente a las personas y se les prohibía tener contacto incluso con familiares. Entonces, obviamente, bueno, no obviamente, pero digamos, en el contexto en el que vivimos, se les hace obvio, eso sería más exacto, se les hace obvio, les parece natural violar el derecho a comunicar de una persona hospitalizada que no habla o que no oraliza. Entonces, vemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una niña, un niño o una mujer, un hombre con dificultades de habla, quiere denunciar una agresión física o sexual? ¿Te imaginas? De por sí, sin discapacidad, es complicado ir a la policía, presentar una denuncia sin ser revictimizado. Entonces, imagínate tratándose de una persona que tiene dificultades para comunicarse. Entonces, necesita una capacitación importantísima de policías, de fiscales, de enfermeras, enfermeros, médicos, en fin. Todo mundo debería ser capacitado en este tema. La vez pasada que hablábamos un poco más de capacidad jurídica, hablábamos, por ejemplo, de la necesidad de capacitar a los notarios, de la necesidad de capacitar a jueces, magistrados y ministros, ministras. Pero desafortunadamente las cosas no siempre funcionan como uno quisiera, ¿no? Yo comentaba la vez pasada que en México se hizo una excelente reforma al Código de Procedimientos Civiles y Familiares que va a entrar en vigor en 2027 y hasta donde yo sé, el estado o el lugar donde estaba más avanzada la reforma a nivel local que armoniza el código local
con la legislación federal es la Ciudad de México. Yo he intentado sensibilizar a hombres y mujeres políticos de Tabasco, porque es mi estado, con respecto a la necesidad de empezar ya de inmediato, porque la reforma entra en vigor en 2027, pero tienen que empezar ya a hacer todo tipo de campañas de capacitación, no solamente de jueces y magistrados, de todo mundo, pero pareciese que habla uno en el desierto. Y fíjate que bueno, ahorita estamos hablando de la parte civil del asunto, pero también hay una parte penal, y aquí viene el interés que tú tienes, que seguramente tienen muchas familias, tengo entendido que tienes previsto organizar una plática con un abogado, y ojalá pudiese yo también participar, porque, por ejemplo, el impacto de esta reforma en el ámbito penal tiene que ver con algo que se llama la inimputabilidad. Es decir, que una persona, por ejemplo, A ver, por favor, repite la palabra para ya tenerla presente. I-N, imputabilidad, I-M-P-U-T-A, imputabilidad. Ok. ¿Qué quiere decir? O sea, se refiere a una serie de acciones y procesos, para tratar de ser lo más simple posible, que hacen que cuando una persona se presume o se sospecha que cometió un ilícito, un delito, si la persona estaba en un estado en el que su comprensión no era clara de lo que estaba haciendo, esa persona no va a seguir el proceso penal normal, ¿no? Esto podría parecer lo ideal, ¿no? Imagínate, no necesariamente una persona con discapacidad, pero una persona que comete un ilícito, ¿no? Un robo, una agresión, lo que tú quieras, la detienen y la declaran, y el fiscal dice, pues es visiblemente inimputable porque tiene discapacidad o por otras causas, y entonces no se va a seguir el proceso normal, donde en un proceso normal se aportan pruebas a favor, en contra, etcétera, etcétera, y se puede declarar eventualmente inocente o culpable a la persona. Aquí lo que se hace es, simplificando quizás demasiado, pero para ser brevísimos, lo que se hace es decir, esta persona no, por su discapacidad, por ejemplo, no tenía claro lo que estaba haciendo, no se va a seguir el proceso como siempre, pero como sí cometió un delito, se le va a internar en un hospital psiquiátrico. Eso es a menudo lo que sucede. Y entonces directo al hospital psiquiátrico, con todas las implicaciones que eso puede tener. Y además lo que se ha probado en muchos países es que cuando alguien entra al hospital psiquiátrico, probablemente es para que no salga nunca más. O sea, una persona condenada a un delito, por un delito, probablemente va a cumplir 1 o 2 años o los años de prisión que se le asignen y sale. Una persona cuando entra a un hospital psiquiátrico, lo más probable es que no salga o que salga en un estado terrible, ¿no? Entonces, hay consecuencias muy fuertes de esto. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, que te digo que es donde van más avanzados en el país, el Congreso de la Ciudad de México no había querido hacer la reforma al Código Penal. Entonces, una asociación de la Ciudad de México, que creo que trabaja en Ciudad de México y Estado de México, se llama Documenta, luego les puedo pasar luego más información, promueve un amparo y logra que la Suprema Corte le diga al Congreso de la Ciudad de México, y creo que es en estos días que deben hacerlo, tienen 90 días para hacer la reforma.
Entonces, imagínate, lo que tuvieron meses, quizás años para hacer y que no habían querido hacer, la Suprema Corte ahora los obliga a que lo hagan en 90 días. Entonces, lo más probable es que se haga al vapor, que queden lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de que cada uno, cada familia tome conciencia de esto, de la importancia del derecho y de los derechos, que nos apropiemos los derechos y que incluso vayamos, ahora sí que, perdóname la expresión aquí en público y en horario familiar, voy a usar un tabasqueñismo, pero que vayamos a joder a nuestras diputadas y diputados para que muevan y hagan lo que tienen que hacer, pero no nada más ellos, o sea, también hay que estar detrás de los rectores, rectoras de las universidades, directores de escuelas de medicina, de enfermería, de psicología, porque todo el mundo tiene que estar al tanto de esto. Si nada más nos limitamos a decir, es que el que lo debe saber es el juez, el abogado. Y la familia. La familia es la principal. Y si yo quisiera aquí insistir con una invitación. Vayamos a internet y busquemos el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un texto que no está, no es difícil de leer, no tiene terminologías jurídicas. Esa terminología jurídica que a veces nos puede dar miedo, es muy, muy claro y es muy importante que como familia, como personas concernidas, estemos totalmente al tanto de estos derechos. Estos derechos. Sergio, a ver, aquí sé que, porque lo he expresado, la ignorancia es en los papás es lo que nos ha rebasado en cuanto a realmente aplicar y apoyar a nuestros hijos y que sepan también cuáles son sus derechos. Aquí hablamos del derecho a la comunicación y nos diste de verdad una muy buena explicación referente a que no necesariamente tienen que ser orales o verbales para poderse comunicar, ¿verdad? Hay muchas otras alternativas. Yo me imagino, porque es algo que me va surgiendo ahorita las dudas en cuanto te voy escuchando, alguien se puso a analizar de todas las violaciones que han sucedido por miles de años en cuanto a las personas con discapacidad por no poderse comunicar. Y entonces a lo mejor un grupo de personas que no tienen nada que ver con la discapacidad o otras tantas que sí tenemos que ver, a lo mejor dijeron, no, es que ellos tienen derecho, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y surge el derecho a la comunicación. Aquí es cómo los papás tenemos que aceptarlo, digerirlo y aplicarlo. Te voy a poner un caso de una familia de aquí, de una familia conocida mía. Tienen un pequeño con síndrome de Down. Ya ahorita su hijo tiene, creo que 13, 14 años, y lo llevan a un camp. Por respeto no voy a decir el nombre del pequeño y de la familia. Lo llevan a una escuela y como los camp, hay muchos buenos, hay otros no tanto, habemos de todo. Bueno, en este camp sucede que el niño no habla, sucede que se le pierden las llaves a una maestra y culpan al niño. Las encuentra, entonces la maestra, salen los niños y la maestra no deja salir al niño del salón para irse con su hermana. Y entonces llevan a la hermana y también la encierran en el salón junto con el chico y la maestra encuentra las llaves o manda a hacer las llaves, no recuerdo bien cómo fue ahorita ya esta parte,
Pero a mí me impactó mucho, Sergio, porque yo le decía a la mamá, es que esto es muy grave. Para empezar, los encerraron y esto se puede señalar como secuestro. Está vulnerando a una persona con discapacidad. Puedes hacer muchas cosas para defender esto que le sucedió a tus dos hijos. Tu hija fue a buscar a su hijo y ya no se lo dejaron salir. Y así como eso, Sergio, hay otros casos, lo hemos hablado anteriormente, en Tabasco, que por ser Paraíso un lugar más pequeño, pues nos enteramos más pronto de las cosas que acá en Ciudad de México o en el Estado de México, solo por las redes nos vamos enterando de las violaciones. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Me entra un poco la angustia porque digo, bueno, ¿en qué terminan estas historias? Terminan en, no voy a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a demandar? No, no me van a hacer caso. No habla mi hijo, no va a decir que él no fue, mi hija no va a decir que el maestro la tocaba. Y entonces las cosas se van quedando ahí en lo oculto, la familia queda muy lastimada, el chico queda muy lastimado y seguimos la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahí, Sergio? Desafortunadamente es un problema muy, muy común que ocurre en todos lados, ¿no? Hay una cantidad de casos, simplemente por darte un ejemplo, el equivalente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, aquí en Francia, aquí se le llama el Defensor de los Derechos, cada año da una cifra sobre la discriminación. Y cada año es lo mismo. El número más elevado de casos de discriminación concierne a las personas con discapacidad. Desafortunadamente, el grueso de las personas no denuncia. Pero no denuncia no porque no quiera, sino por lo que tú platicabas ahorita exactamente. Porque de por sí las familias ya están en una dinámica muy pesada y entonces el pensar ir a pasar horas y horas a la fiscalía para que los maltraten, los revictimicen, etcétera, etcétera, a menudo lo que se les hace más fácil es decir, no me van a escuchar, no lo hago, ¿no? Y es entendible, es perfectamente entendible. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Yo insistiría en que el primer paso es conocer realmente cuáles son los derechos, nuestros derechos y los derechos de nuestras hijas e hijos. Tener muy, muy claro cuáles son esos derechos. Luego, la cuestión sería acudir quizás a asociaciones como la tuya o asociaciones de abogados y abogadas que acompañen específicamente casos de personas con discapacidad. Desafortunadamente, no abundan, ¿no? Las asociaciones más grandes probablemente estén en la Ciudad de México, algunas tal vez en el Estado de México. En los estados es muy, muy raro. Y muchas veces, si se va con un abogado promedio, lo más probable es que vaya en el sentido de decirle a la familia, mejor ni se meta, ¿no? Sin embargo, y sin querer introducir además ningún tipo de jerarquía entre las situaciones y las agresiones, yo creo que habría que, en una situación ideal, sistemáticamente denunciar, sistemáticamente acudir a derechos humanos estatales
o federales, perdón, en función de quién haya cometido la violación, y alzar la voz, incluso en medios de comunicación, hasta donde sea posible, porque de verdad sí entiendo a las familias cuando dicen, no vamos más allá, ¿no? Aquí simplemente en Francia, en una ocasión, Ulises fue objeto de discriminación en un centro cultural. Nosotros denunciamos a diestra y siniestra, sin llegar aún a la parte, porque tratándose de discriminación podría ser incluso una denuncia penal. Quisimos hacer las cosas paso a paso. Fuimos con el equivalente de la Comisión de Derechos Humanos, y en un momento dado nos encontramos con el mediador de la ciudad de París, en una reunión muy difícil, muy pesada con la contraparte, y en un momento dado nos dimos cuenta que el mediador y la contraparte se conocían, eran muy amigos, y que en realidad nos estaban dando a tole con el dedo, como se dice coloquialmente en México. O sea que vemos que eso en todas partes se cuecen habas, y que desafortunadamente a eso nos enfrentamos muchas veces, ¿no? Entonces llegó el momento, hubo de la contraparte incluso amenazas de invertir la cuestión y de acusarnos a nosotros de difamación, de racismo y no sé qué tantas cosas. Entonces, te digo que entiendo perfectamente a las familias, porque incluso nosotros, conscientes de nuestros derechos, con una formación jurídica y todo lo que tú quieras, o sea, llegó el momento en que dijimos ya, o sea, ya avanzamos hasta donde pudimos y aquí le paramos, ¿no? Pero imagínate, tratándose de agresiones sexuales o cuestiones de agresión física, de todo, no sé, yo creo que ahí sí yo iría hasta el fin del mundo con tal de darle un escarmiento y un castigo a quienes sean declarados culpables, ¿no? Pero sé que no es fácil, no. Y aquí yo trataría de hacer un llamado a las asociaciones y barras de abogados y abogadas para que se interesen más en la defensa de las personas con discapacidad. De la misma manera que se ha estado luchando y promoviendo en México el juzgar con perspectiva de género, debe existir el juzgar con perspectiva de discapacidad. Es decir, que tanto abogados como fiscales, como jueces, como magistrados, deben estar capacitados y deben tomar en cuenta las situaciones, las condiciones de vulnerabilidad en que se coloca a las personas, para poder realmente hacer justicia, ¿no? Ok, bueno, pues sabemos entonces que el derecho a la comunicación, a todos los derechos de nuestros hijos, tenemos que traerlo como si trajéramos muchas personas la Biblia, ¿no? Y aprenderlos de tal manera para precisamente saber qué es lo que tenemos que hacer, y también poderlos preparar y preparar a la familia. Yo creo que dentro de la visibilización y concientización has estado hablando de las dos partes. Nos hablas de que tenemos que concientizarnos nosotros como familias, pero también hay que concientizar a todo un grupo social que son, nos hablabas de barras de abogados, nos hablas de universidades dentro de la carrera de abogados, de leyes, pero también médicos, enfermeras. Yo creo que a nivel general, el poder hablarles. Sergio, aquí
mencionabas, hay que ir a buscar a diputados, a senadores. ¿Qué les podemos decir? En otras ocasiones te he preguntado, sí, porque me lo has dicho, Rose, hay que ir y pedir ayuda a esas gentes que son las que trabajan para nosotros. Y te lo he dicho, Sergio, es que realmente yo creo que no sabemos ni qué queremos pedir. No sabemos qué, si de pronto llego a un lugar y me encuentro con un diputado, no sabría qué pedirle, ¿no? Y de pronto cuando nos meten en este caso la cosquilla de situaciones o nos van pasando cosas con nuestros hijos, decimos, bueno, ¿y ahora quién me puede ayudar? Pues para eso están ellos. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Qué consideras tú como papá de Ulises que debemos pedir? Y en este caso yo como presidenta de una asociación o representante de una comunidad de padres, ¿cómo debo de impulsar y qué me corresponde hacer? Mira, yo creo que el primer paso es tener muy claro cuáles son los derechos y en la aplicación y en el ejercicio de esos derechos, qué le corresponde a cada quien. Por ejemplo, yo si me encontrase mañana a un diputado local o diputada local de Tabasco, yo le diría que cómo va la reforma al Código Civil, qué están haciendo para capacitar y hacerle entender a los diputadas y diputados de la legislatura estos cambios, porque son cambios de visión y de paradigma que se estampan contra paredes de prejuicios enormes. Esto que tú me comentas es súper importante. Hace poco yo estaba viendo, te doy siempre ejemplos de Tabasco porque es mi estado y es el que conozco un poco mejor. Estaba viendo la transmisión de un debate en torno a una propuesta de reforma presentada por dos o tres diputados de un partido que no mencionaré por prudencia, ¿no? Se notaba a leguas que se los dieron ya preparadito, nada más para que lo leyeran. No hubo debate, pero no hubo debate porque al resto de los diputados y diputadas les daba igual y jamás se prepararon. ¿No? Y en este tema de la discapacidad, desafortunadamente también abunda eso de la caridad, ¿no? Bueno, sí, sí es para los pobrecitos discapacitados, sí, claro, y no hay ningún tipo de discusión, de debate. Está esa propuesta redactada con las patas, por decirlo menos. Y yo creo, no tengo la certeza, pero creo que venía de una asociación. Y ahí también hay responsabilidad por parte de las asociaciones. Muchas asociaciones que trabajan sobre discapacidad siguen teniendo una visión a veces únicamente caritativa, a veces totalmente médico rehabilitadora, y no conocen el paradigma del modelo social de discapacidad y por consiguiente hacen propuestas que en realidad son contrarias a esta visión de Naciones Unidas. Pero como las diputadas y diputados tampoco saben, pues entonces pasa y entra la ley y el problema se va a presentar cuando se llegue a tribunales por alguna razón y luego ni el juez, ni el abogado, ni nada, no van a saber ni por dónde agarrar la cosa. Y una vez más, quien va a salir perdiendo en todo eso es la persona concernida, ¿no? Entonces yo creo que algo fundamental es que todos conozcamos, insisto, los derechos y que en función de esos derechos podamos determinar qué le corresponde a las diputadas y diputados.
A ellos les corresponde, por ejemplo, legislar, hacer la reforma al código local, civil y penal, pero también tienen la posibilidad de organizar conferencias, de organizar capacitaciones para su personal y para personal de otras instancias. Y hay que ver, por ejemplo, también qué le corresponde, como decía hace rato, a los presidentes, a los rectores, rectoras de las universidades, a los directores de las facultades, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, o creo que se llama Patricia, tu amiga odontóloga. Patricia López. Patricia López, ella es una labor fantástica ahí en la UNAM, pero si le preguntamos qué ocurre en los estados, yo creo que el impacto es relativamente frágil, y no porque ella no quiera ir a darles capacitación a los estados, es porque los directores de las facultades de odontología, el tema les pasa por el cielo, o sea, ni se imaginan. A veces, porque desafortunadamente así funcionan mucho estas cosas, a veces lo que sucede es que basta con que la directora o el director de una facultad tenga un hijo o una hija con discapacidad, y ahí sí les empieza a interesar el tema. O que ellos mismos se encuentren, porque recordemos que todas somos personas temporalmente sin discapacidad, pero muchas veces nos cae el 20 cuando tenemos enfrente la situación que nos toca encarnar. Sí, si no nos toca, no nos ocupamos. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de Patti López, ella, su labor ha sido por muchos años y ha ido contracorriente en la UNAM, y algo que ella ha tratado, porque se ha especializado mucho en discapacidad, de poder atender a chicos con discapacidad, y ojalá Dios quiera y le permita muchos años de vida, porque de verdad es excepcional, pero algo que ella ha tratado de contrarrestar es precisamente tener respeto por las personas con discapacidad y no hacerlo, no dar una atención que podría sonar arcaica, y resulta de que todavía se ve en muchos lugares donde atienden a personas con discapacidad y los odontólogos no están capacitados, los amarran, los sujetan, los meten con una sábana, y ha habido chicos que están amarrados, o los papás, y todo esto los papás lo permiten para que puedan atenderles la boca. Patti es enemiga de eso. Ahorita yo tengo un niño de 6 años con autismo. Sergio, jamás en la vida lo han llevado al odontólogo, porque el chico, por tener autismo, no permite que se le toque. Entonces, así mismo con eso, pues pasa con el corte de cabello. O sea, son muchas cosas que sé que, así como Patti lleva muchos años, tú llevas la edad de Ulises, si no es que antes, de estarnos diciendo en las entrevistas: Rose, hay que hacer esto, Rose, hay que hacer aquello. Yo creo que ya no puedo seguir dando tregua a todo esto, y sobre todo porque mencionaste algo que anoté. Cuando los diputados, los senadores, toda la gente que trabaja como servidores públicos dentro de la política de nuestro país, no sé, en otros países, cuando les dices: es que vengo porque tengo un hijo con discapacidad o tengo una asociación, sí estamos desperdiciando, lamentablemente, la parte de, esto me va a funcionar porque una foto con su hijo, entonces políticamente me va a ayudar. Y no lo estamos aprovechando, porque al yo presentarme, ¿verdad?, con Emiliano, con síndrome de Down, pues en algún momento hasta me dejan entrar hasta adelante para poder saludar al político que está en campaña, ¿verdad? Entonces creo que sí, ya debemos de ir armando una fila contigo
o sea, ir con todo, abrir camino, Sergio, porque no podemos esperar más. Fíjate que en este tema de la comunicación alternativa hay un joven, creo que de Michoacán, o de Jalisco, no estoy seguro de qué estado viene, de Michoacán, creo. Es un joven con parálisis cerebral que utiliza una tablet para comunicarse y la maneja con un lector de movimiento ocular. Él logró ir 2 o 3 veces a las mañaneras cuando estaba AMLO y logró que se introdujera el tema de la comunicación alternativa en los libros de texto, no recuerdo de qué grado de primaria. Y hace poco acaba de regresar a la mañanera a hacerle una pregunta a Claudia Sheinbaum. Yo creo que ese muchacho debería ser diputado. Yo creo que Emiliano podría ser un buen político con apoyos. En España hay, o ha habido, no sé si todavía estarán ahí, pero ha habido concejales con discapacidad, con síndrome de Down incluso. En los cabildos municipales, y aquí también en Francia creo hubo un caso. Yo sé que no es fácil, pero efectivamente este caso de este joven, él se llama Daniel Robles Aro, lo pueden seguir en redes porque además ha estado con este periodista astillero colaborando y con otros activistas, pero yo creo que habría que seguir también su ejemplo, ¿no? Su caso además es de reconocer, porque además de las dificultades de habla, él es usuario de silla de ruedas y sabemos cuál es la situación de la accesibilidad en la Ciudad de México y en nuestros municipios, donde las banquetas son verdaderas trampas, donde no se puede ir prácticamente a ningún lado, y cuando hay un espacio reservado de estacionamiento viene alguien y si le señalas te termina mentando la madre, si es que no te quiere pegar. Entonces, bueno, es todo un combate, es toda una lucha, pero desafortunadamente creo que como en ese y muchos otros casos tenemos que seguir dando la lucha. Sergio, ahora sí he procurado no interrumpirte, y por más que digo, vamos a tratar de que sea una hora con Sergio, es imposible y ahorita no me he dado el tiempo para saludar y para leer lo que nos platican siempre, lo que nos preguntan. Vamos a tener que hacer, Sergio, una serie como tipo Netflix con Sergio, para que hay muchos temas y no me gusta cortarte, porque así como vas hablando, voy cachando, ¿no? Las ideas y voy cachando las preguntas que pueden parecer interesantes para los papás. Entonces, si me permites, voy a leer a quienes nos han estado escribiendo y ve pensando, por favor, lo más pronto que puedas, continuación de esta plática, porque si no, no vamos a concretar. Hemos hecho muchos grupos, Sergio, y terminamos cerrándolos, pero no por demeritar el que las personas que están con nosotros en los grupos, pero nosotros tenemos la necesidad, a lo mejor ellos no. Nosotros tenemos la necesidad, pues vamos a entrarle y vamos a hacerlo ya. Claudia La Caballero, nuestra gran amiga hermosa, tabasqueña. El prejuicio es lo que no permite que la manera distinta de comunicarnos sea invalidada por el resto es pregunta, por el resto de las personas. Sergio. Sí, yo creo que como en muchas otras cosas, es el prejuicio, y fíjate que en comunicación alternativa, muchas veces la comunicación alternativa arranca
por los papás, porque incluso aquí en Francia hay déficit de terapeutas de lenguaje que estén realmente capacitados para acompañarnos, a grado que en un momento dado y a raíz de la pandemia han sido los papás quienes han asociado para acompañarse mutuamente y avanzar, ¿no? Y en este tema de la comunicación alternativa, hay una regla básica y esencial, pero que yo creo que sirve para muchas otras cosas. La regla es sistemáticamente presuponer la capacidad o la competencia de la persona que tenemos frente a nosotros para entender y expresarse. Claro, para entender, probablemente va a requerir, como decía la psicóloga la vez pasada, que se le expliquen las cosas 2, 3 veces con pictogramas, con español de lectura fácil, de español de comprensión fácil, pero estamos presuponiendo que la persona en un momento dado va a comprender lo que se le está explicando. Y hay que presuponer su capacidad para respondernos. No, nos va a responder con una seña, con un gesto, aprovecho para mostrarles hasta qué punto pueden haber. Esa es mi taza. Bueno, es la de Ulises, aquí está Ulises. Y les puede servir a él en un momento dado para... Ahí está. Para comunicarse esa taza, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? Aquí es un universo muy limitado, ¿no? De expresiones. Pero, por ejemplo, Sergio, perdón que te interrumpa, esa taza podría ser una herramienta muy, muy sencilla, pero a lo mejor de mucha utilidad para él, para ir, no sé, ir solo a un restaurante, ¿no? Un ejemplo. Entonces ya él, así se manejaría una taza. Ulises quiere hot case. O claro. sea, ponerlo como por campos semánticos, varias tazas o llavero de pictogramas, ¿verdad? Sí, de hecho, esta cuestión del llavero se llegó a implementar en un hospital aquí en Francia, ¿no? Es práctico la cuestión del llavero, un llavero con una serie de pictogramas básicos relacionados con la cuestión del tema del que se va a hablar, ¿no? De que se va a discutir. Para responder concretamente a la pregunta, ¿cómo podemos abonar las personas de a pie? Yo creo que sobre todo mostrando mucho respeto hacia las personas y presuponiendo la posibilidad de la comunicación con la persona. Porque en general lo que ocurre, y esto ocurre mucho en los, con los médicos, ¿no? O en los hospitales, que si la persona con discapacidad va acompañada, la doctora o el doctor tienen tendencia a hablarle al acompañante como si la persona que está ahí fuese un objeto, como si no tuviese nada que decir. Y eso ocurre, déjame decirte, incluso con personas mayores, o sea, no es nada más de cuestión de discapacidad. Llega un momento en que por alguna razón el doctor, la doctora se va a dirigir al acompañante como si la persona concernida no existiera. Entonces, imagínate, cuando se trata de decidir si puede tomar, si hay si está de acuerdo la expresión del consentimiento en tomar tal o cual medicamento, tal o cual tratamiento, si prefiero uno u otro, etcétera, etcétera, pues eso ya ni pensarlo, ¿no? Lucy nos saluda. Buenos días, Lucy, gracias por estar. Claudia nos dice, es una política excluyente donde los derechos de las personas con discapacidad no representan una prioridad por ser minoría,
pero en la gran mayoría de las familias existe una persona que no tiene capacidad de comunicación, ya sea por condición de discapacidad o edad. ¿Por qué no existe esta conciencia social? Pues una vez más, yo creo que es una cuestión de prejuicios y efectivamente, porque incluso hay personas que pueden hablar perfectamente, expresarse, pero que por cuestiones, por ejemplo, en el caso de discapacidad psicosocial o algunos tipos de autismo, puede ser que el expresarse oralmente les provoque cansancio, que les sea doloroso, que les provoque fatiga. Aquí conocemos el testimonio de una jovencita en la universidad que tiene un diagnóstico de autismo y dice, yo preferiría comunicarme con un sistema alternativo, pero muchos profesores no lo quieren aceptar. Y la universidad, en lugar de reconocer el derecho de esta jovencita a utilizar sistemas alternativos de comunicación, prefiere darle la razón al profesor, profesora, y terminar tal vez excluyendo a la estudiante, ¿no? Y yo creo, o sea, no, por el momento no encuentro otra explicación más que la profunda, el anclaje, enraizamiento de los prejuicios con respecto a la discapacidad. Gracias, Sergio. Así es, Fabi. Muchas personas, Fabi nos comenta sobre que no hay leyes en México, o sí las hay, pero no son aplicables. Entonces los papás, pues decimos, no, mejor no lo hago porque me va a llevar tiempo y aparte voy a salir lastimado. Entonces sí, exactamente por eso desertamos en muchos momentos en ir y reclamarle a la directora de la escuela donde pagamos colegiatura por qué no atendieron bien a mi hijo o al doctor que lo trató mal. Nos da miedo. Yo creo que también estamos acostumbrados, no es que estemos acostumbrados, no nos enseñaron a defendernos y desde pequeños nos enseñaron a que al adulto o al de que está después o detrás de un escritorio es jerárquicamente la autoridad, y entonces eso nos hace como sentirnos chiquitos, y más si vamos lastimados, menos podemos defendernos, ¿no? Entonces, yo creo que las redes de apoyo ahí, Sergio, son muy importantes porque entonces es saber si la mamá está fracturada por la situación que vivió, yo le entro, yo te ayudo, yo voy a ir contigo para que te sientas respaldado, ¿no? De eso se trata la comunidad, de eso se trata apapacharnos y sobre todo cuidarnos y decir, aquí estamos, ¿no? Gracias, Fabi. Claudia nos dice, frente a los actos de discriminación y abuso, hay que sentar precedentes y documentar el proceso, es hacer camino para todos. Totalmente de acuerdo con Claudia. Sí, tenemos que documentar, tenemos que escribir las cosas que nos van sucediendo acompañando a nuestros hijos, porque estos son precedentes que si en algún momento alguien puede leer nuestras hojas escritas, no importa si es a mano o en computadora, podemos seguir ayudando y abriendo caminos. Gracias, Claudia. Claudia nos dice, cada institución, un día debemos de traernos a Claudia a las entrevistas, Sergio, porque es una mujer que va pensando conforme van las entrevistas y nos ayuda mucho a concretar temas que nos hacen falta. Claudia, ya te vas a unir con Sergio y conmigo a estas pláticas. Cada institución debería de tener protocolos de actuación para enfrentar diversas situaciones. ¿Cómo ves? Sí. Ahora, el problema de los, entre comillas, de los protocolos, tiene un poco que ver con el comentario anterior con respecto a las leyes. En México sí hay las leyes, y puedo decirte que en muchos temas son incluso más avanzadas que las leyes francesas o de otros países europeos. El problema es concretarlas y aplicarlas. Y lo mismo ocurre con los protocolos, porque yo he visto que en materia de derechos humanos o ahora cada vez más en materias de género, todo mundo, todas las universidades, cada escuela,
hacen una presentación con bombo y platillo para firmar 10,000 protocolos. El problema es que luego ese protocolo termina en el cajón de un escritorio y cuando existe la necesidad, nadie lo aplica. Y eso desde la fiscalía hasta las universidades, los CAM, por todos lados, ¿no? Esa es la gran dificultad. Y la cuestión, vuelvo a insistir, en México sí existen las leyes, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas tiene un peso jurídico en México. No es porque sea en Naciones Unidas que no es obligatoria en México, tiene igual obligatoriedad que la Constitución. Imagínate. Ok. Entonces, es importante conocerla, claro, oponer eso sé que no es fácil a un director, a una directora, a un médico, a un director de un hospital, es otro combate, pero digamos que el primer nivel de entrenamiento es conocer perfectamente a qué tenemos derecho. Ok, gracias, Sergio. Ana Karemi dice, gracias por la información y te pregunta, Sergio, ¿nos podrás contar si metió interdicción y cómo se trasladó al sistema de apoyo? ¿Se refiere al ejemplo de Ulises? Yo me imagino que sí. Ana Karemi, si nos pudieras dar un poquito más de datos en cuanto a tu pregunta, porque precisamente por ahí en la entrevista pasada de Sergio, y vamos a seguir hablando de ello, el juicio de interdicción ya no existe. Entonces, ahorita vamos a esperar que Ana Karemi nos... No existe en México, pero sí sigue existiendo en Francia. A lo mejor ¿Sí? en ese sentido va la pregunta, porque yo dije que en el caso de Ulises no hubo ningún problema para que él abriera una cuenta en el banco, pero que hay muchos casos, la mayoría, donde el banco se niega y se ejerce presión en los papás o en las familias para poner bajo tutela a la persona. Y ahí, nuevamente, ¿qué juega? Si las familias están al tanto de que la tutela no es obligatoria, probablemente se opongan y, no sé, busquen otro banco o intenten ir ante un juez para obligar al banco, qué sé yo. Pero a menudo las familias optan por la solución más fácil, ¿no? Que es ponerlos bajo tutela. Ahora, esto de los sistemas de apoyo es muy importante, una excelente pregunta, porque en el sistema mexicano, donde ya se suprime la tutela, el juicio de interdicción, en teoría lo que debe haber es la construcción eventual precisamente de sistemas de apoyo y de acompañamiento. Es que estos sistemas se consideran ordinarios cuando son los que ejercemos como sociedad cada día, ¿no? Si yo te explico tal o cual cosa, estoy haciendo un acompañamiento, estoy funcionando como apoyo, ¿no? Y solamente deben ser extraordinarios cuando la persona lo pida y para casos mucho más importantes. No sé, Emiliano, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Quiere abrir un negocio, entonces siente que necesita un acompañamiento y te dice mamá o tía o qué sé yo, o su amigo, que es su compadre,
Marco. Yo quiero que tú seas mi apoyo extraordinario para que me acompañes en no sé, en la compraventa del local o en la firma del contrato de renta del local. No quiere decir que su amigo va a firmar por él, no, quiere decir que lo va a acompañar, que le va a explicar, que le va a hacer eventualmente ver que tal cláusula no le conviene. Esos son apoyos extraordinarios, pero todo eso tiene que construir, es como la construcción también de la cuestión de la autodeterminación, ¿no? Que es algo que también se ha puesto de moda y que muchas veces se vuelve algo sin sentido, ¿no? La autodeterminación como la cuestión de la comunicación alternativa no es algo que caiga del cielo y que ya a partir de los 18 ya... yo participé en una investigación, Ross, que tenía que ver con vivienda, le llaman aquí vivienda inclusiva para personas que salían después de 10, 15, 20 años de hospitalizaciones psiquiátricas. Okay. Eran adultos, adultas, pero imagínate, después de 10, 20 años o 5, donde a la persona se le dice, te levantas a tal hora, desayunas esto, luego haces esto, o sea, todo el día, casi como si estuviesen en prisión, si al cabo de un año, si quiere, incluso le preguntas qué es lo que quiere hacer con su vida, no te va a saber decir. O sea, claro. la determinación es algo que se va construyendo y que no se limita a preguntarle si en la mañana quieren su pan tostado con mermelada de fresa o de naranja. O sea, porque muchos piensan que a eso se limita, ¿no? De qué quieres comer hoy, ¿quieres café o quieres té? No, es la posibilidad de tomar decisiones importantes que la persona sea tomada realmente en cuenta, ¿no? Y ahí está el muro de nuevo de los prejuicios y lo que ha pasado, por ejemplo, en países que han hecho estas reformas antes que México, pienso en Colombia, en Perú, Argentina, es que muchas veces se sigue haciendo lo mismo que antes, pero con otro nombre, ¿no? Y por eso es que es importante que les caiga el 20, y ahora sí que me van a detestar, pero que les caiga el 20 a los magistrados, a los jueces, a los enfermeros, enfermeras, a los diputadas, diputados, etcétera, etcétera. O sea, y a las familias, obviamente, a las familias, porque muchas veces esto parte también en primera instancia de las familias. Ok, gracias, Sergio. Fabi nos dice, exacto, así como abren campos de trabajo, deberían de tener espacios en las cámaras. Existe gente tan brillante que podría representar el sector de las personas con discapacidad y lograr una atención en sus temas. Sí, porque fíjate, hace ya rato... me lo has dicho varias veces, Sergio, y voy a tomarlo en consideración también. Fíjate que en este tema de la discapacidad, y algo hace rato comentaste tú, cuando hablabas de cómo aparecieron las leyes sobre discapacidad. En realidad, en ese tema, como en el tema de las mujeres, hasta hace poco, ¿no? Que quienes decidían sobre todo lo que concernía a las mujeres eran hombres, porque además las cámaras estaban llenas sobre todo de hombres, ¿no? O como hace poco aquí que hubo un congreso sobre menstruación y había puros hombres hablando del tema de la menstruación, ¿no? Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, hasta la convención, quienes decidían qué era, porque además eso es muy común, que es que lo hacen por el bien de las personas, ¿no? De los pobrecitos discapacitados, ¿no? Además salen de ahí y se van a persinar porque hicieron su buena obra del día, ¿no?
eran personas sin discapacidad, sin la menor idea o pensando que estaban haciendo algo extraordinario, quienes decidían qué era lo conveniente o lo bueno para las personas con discapacidad. A partir de la convención en ese sentido es importantísima también porque quienes redactaron la Convención de Naciones Unidas fueron personas con discapacidad que llegaron a Naciones Unidas. Los edificios platican quienes participaron de Naciones Unidas muchas veces ni siquiera eran accesibles. A partir de ahí empezó toda también a tomar visibilidad y toda esta exigencia de accesibilidad. En España no hicieron accesible las cámaras hasta que hubo un político en silla de ruedas que tenía que tener acceso para ejercer su mandato. Si en España tomó más importancia la difusión de la lengua de señas española, fue gracias a una senadora sorda. Es importante que las personas con discapacidad sean representadas por sí mismas, pero como en el caso de las mujeres, no basta con que llegue una mujer, porque no todas las mujeres defienden los derechos de las mujeres. Se requiere que sea una mujer con la preparación en materia de perspectiva de género, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo ocurre con la discapacidad. Puede llegar una persona, y he visto casos, ¿no? Personas porque luego los partidos también agarran y dicen, bueno, me lo llevo y ya lo hago diputado, ¿no? Pero luego no basta con que sea una persona con discapacidad, se requiere que sea una persona con discapacidad con la preparación y la conciencia y las ganas de hacer cambiar las cosas, ¿no? Ok, gracias. Nos dice Tita, yo pienso que como dice Rose, esto es tan desconocido que las familias no saben ni cómo solicitar ni la atención médica. Y justo al ignorar al paciente en la consulta, luego lo más fácil, darles algún medicamento que no ayuda o hasta los perjudica. Pero como el médico tiene un tremendo título descontinuado, se van con esa información a casa. Fíjate, Sergio, que lamentablemente dentro del gremio de médico, sí, sobre todo en lugares pequeños como Cuautitlán, como lugares donde hemos vivido, Sergio, que son comunidades muy pequeñas todavía, pues sí, está el médico del pueblo, el que curaba a mi papá y a mi abuelita, y ese es buenísimo, y entonces sucede que ahorita yo les digo, hasta los niños y las discapacidades diferentes a hace 50, 60 años, ¿no? Las enfermedades también han ido evolucionando y en el área de pediatría, Sergio, es sorprendente cuando llega algún niño, algún bebé, algunos papás con un bebé con síndrome de Down, con alguna discapacidad conmigo, les digo, oye, pero el pediatra no te dijo esto, no te dijo que requería esto otro, que primero es la salud, o sea, y resulta de que no les dicen, no los informan. Entonces, sí, efectivamente requerimos de seguir hablando, requerimos de seguirnos acercando a todo lo que es esta información. Imagínate en el caso de Ulises, que es lo que se conoce como una enfermedad poco frecuente o enfermedad rara, le dicen en español, en México, que son, como su nombre lo indica, enfermedades que quizás haya el 80-90% de los médicos no va a haber un caso en su vida. Entonces, como familia, lo que muchas veces hacemos es que llegas con el paquete de artículos científicos que describen los protocolos, o sea, lo que tiene que hacer, ¿no? Y ya se lo das, como se dice coloquialmente, peladito y en la boca. Pero muchas veces, incluso así, no lo leen. Así es. Entonces,
Sergio, estamos ya con 1 hora 20 y no quiero pasar la entrevista sin que nos muestres algo que traes de Ulises. Nada más leo un mensaje también de Tita que lo veo importante y nos vamos a ir, yo creo que despidiendo, Sergio, y poniendo otra fecha, por favor. Tita, me encanta cómo bajaste la información, Sergio. Yo he firmado casas justo así a personas con discapacidad y también pasan muchas estafas por desconocimiento. Y a los colegas les digo que es normal que no sepan sobre esos temas, ya que no es como que vayan a comprar una casa todos los días, así con la discapacidad. De hecho, yo creo que los trabajadores sociales deberían de estar súper informados y hasta elaborar protocolos y dar seguimiento, ya que aparecen en todas las áreas. Pero, pues esto es lamentable. Sí, pues ¿sí? En la lista de hace rato, pues yo hablé de enfermeras, enfermeros, psicólogos, claro, trabajadores sociales, por supuesto, o sea, pero es que ves la cantidad de personas que finalmente tienen que ver con el tema, que deberían estar mínimamente informadas sobre el tema y no lo están. Ingenieros en informática, dices, ¿y por qué? Pues porque para hacer una página web accesible para personas que usan lector de pantalla, pues tu página web debe tener protocolos de accesibilidad. Yo soy ingeniero en mecatrónica, pues también porque la convención dice que el Estado debe impulsar la investigación en nuevas tecnologías para que se mejore la accesibilidad para las personas con discapacidad. Y así, o sea, es una cadenita donde ves que finalmente toda la sociedad debería estar involucrada. Así es, Sergio, platícanos qué nos traes. A ver, vamos a ver si funciona. Sí, vamos a compartir un video. A ver. ¿Cuántos años tienes? A ver, porque trae una... ¿Cuántos años tienes? A ver, porque trae en su iPad una aplicación que le estaba enseñando y ahí dice cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Vuélvela a poner, Sergio, por favor. ¿Cuántos años tienes? Ahí está. ¿Cuántos años tienes? A ver, porque trae en su iPad una aplicación que le estaba enseñando y ahí dice cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ulises. ¿Cuántos años tienes? 21 años. Toco la batería. Hago capoeira. Hablo francés y español. ¿Y tienes amigos que te Oye, y el español es medio chorro. Me gusta mucho tener amigos. ¿Cuántos amigos tienes? Muchos. Muchos. ¿Y qué haces con tus amigos? ¿Cómo te comunicas con tus amigos? Me hace carita a los dedos, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gusta? ¿WhatsApp, Messenger, TikTok? ¿Cómo se llama el otro? Instagram. El chat de Me Instagram. gusta mucho utilizar WhatsApp para mandar mensajes a mis amigas. Sí, nada más. Me ha dejado con la boca cerrada. No, a mí me vas a dar una clase porque yo nada más sé por WhatsApp. Nada más. Pero bueno. Bueno, ahí, si me permites 2-3 segundos. Los que quiera, Sergio, nada más. Después, todas las personas que nos van a ver después, que dividan la entrevista, por favor, no se la deben perder, pero que la dividan, Sergio, como quieran. Eso es
todo un proceso, insisto, no es mágico, no es que se le haya dado la tablet a Ulises y ya sepa cómo utilizarlos. Además, cada persona en función de sus necesidades, te hablaba del caso de Daniel Robles Aro, él por su tipo de patología, él no puede utilizar su mano para señalar y desencadenar la respuesta, entonces lo hace con movimiento ocular. Pero obviamente son sistemas que pueden ser, sobre todo en México, caros, pero es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a ese tipo de tecnología y se requiere además que los terapeutas del lenguaje estén capacitados para acompañar también a las familias y a las personas. Y si vemos el video con detenimiento, veremos la multimodalidad de la que te hablaba hace rato. O sea, él habla, pero en un momento dado dice, no sé, pero no es muy claro, y en otro momento él le viene a hablar en francés y dice message y dice écrit, o sea, mensaje y escribo, y hace el signo de como en entonces está usando diferentes niveles de comunicación. Pero él sigue trabajando para mejorar su capacidad de manejar, de utilizar la tablet. Por ejemplo, ahora firmó hace poco y ya empezó aquí le llaman servicio cívico, pero digamos que es el equivalente de Jóvenes Construyendo Futuro en México. Es decir, que él está trabajando con una asociación, es el asistente de su profesor de circo, y con su terapeuta de lenguaje está introduciendo en la tablet todo el vocabulario o todo lo que podría necesitar para hacer su trabajo, ¿sí? Es un acompañamiento que va a ser prácticamente para toda la vida, porque además es una cuestión de práctica, ¿no? En esta cuestión de la informática, si uno deja no sé, de compartir, ya no sabes cómo compartir el archivo, así es, o sea, tienes que estar constantemente en la práctica. Esta parte de la tablet, que es lo que se conoce como dispositivos lingüísticamente robustos, es solamente una parte. La otra parte puede ser la cuestión de los pictogramas, las señas. O sea, hay una gran cantidad de dispositivos, de sistemas, pero se necesita que las y los terapeutas del lenguaje sepan, los conozcan, que no... Y los papás, y el tío, y los abuelitos. Sí, claro, porque esto es una práctica con todo el entorno, pero además se necesita que los conozcan simplemente para no repetir ese tipo de prejuicios de que no, es que ya tiene 15 años, ya no hay nada que hacer, ¿no? Celso, veo que el video que nos muestras es del 2023. ¿Cuántos años lleva Ulises utilizando este medio de comunicación? Mira, en realidad ha sido progresivo porque todo esto ha ido desarrollándose conforme la tecnología ha avanzado y todo esto, y además la base, aquí se empezó con la lengua de señas. Y eso aquí en Francia, en ese entonces, la mayoría de las terapeutas estaban en contra, por toda una historia que en algún momento te platicaré de la prohibición de la lengua de señas en las instituciones en Europa. Entonces, nosotros nos enteramos porque tenemos conocidos con síndrome de Costello en Estados Unidos, y en Estados Unidos era más común la utilización de la lengua de señas o de señas básicas, incluso para bebés sin discapacidad. De hecho, hasta ya se puso un poco de moda, ¿no? Ya dan clases de señas para bebés y que no sé qué, o sea, ya es otro rollo, pero digamos que ahí fue, y luego fue aumentando. Hay un sistema británico que data de los años 70, o sea, ya tiene
su medio siglo, que se llama, acá le llaman Macatón, que utiliza señas, lenguaje oral, en la medida de lo posible, y pictogramas, ¿no? Y luego, conforme han ido avanzando todos estos software de comunicación alternativa, pues va mejorando las situaciones y las posibilidades. De ahí también la importancia de que los especialistas en inteligencia artificial, en informática, se interesen en esto. Los ingenieros. Claro. Sí, sí, y aquí algo muy cierto, ¿no? Ahorita te veo y mueves las manos para hablar y todo eso, y gesticulamos, ¿no? Yo gesticulo mucho, y sí, precisamente yo les digo a los papás, a ver, ok, no está siendo oral o verbal, bueno, pues que ellos van creando su propio lenguaje dentro de casa, solo es guiarlos para, yo les digo, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? O, ay, estoy enojada. Gesticulo mucho con los niños, con los chicos, aún grandes, y a veces hasta haciendo onomatopeyas, ¿no? Mucha onomatopeya, porque es la forma en que ellos van a poder comunicarse y formar no precisamente la lengua de señas, sino sus propios lenguajes. Dentro de su casa nos los informan a la escuela. Les digo, y esto compártanlo con la familia para que la familia hable lo mismo que ellos, ¿no? Y también gesticulen mucho. Sergio, me vas a tener que dar otra fecha, por favor, piénsalo. Agradezco mucho siempre tu tiempo. Yo sé que allá, y ahorita no sé ni qué horas son, allá creo que 8 o 9 de la noche en Francia. Y bueno, siempre agradecida contigo, porque me pones muchas cosas en la cabeza y entonces ya quiero salir al mundo y aplicarlas. Ahorita ya estoy viendo que tengo que empezar a hablar en escuelas y ya no yo. Dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Yo soy la que hablo, ¿y cuándo voy a permitirle a Emiliano que vaya y les diga a los chicos de prepa y a los chicos de secundaria y a los de la universidad, él como joven, qué es lo que quiere de la sociedad? Emiliano va caminando y de pronto se voltea y me dice, mamá, es que me vio feo, es que se me quedan viendo. Le digo, Emiliano, pues ve y dile, oye, se te ofrece algo, pero ¿cómo? Le digo, ve y diles, si siempre la que habla soy yo, ¿verdad? Entonces, próximamente para el próximo viernes 17, vamos a tener a Ceci, una chica que vive en Monterrey con síndrome de Down, y a Emiliano en entrevista. Los voy a entrevistar para que nos platiquen, a ver qué, como chavos, qué es lo que hacen. Ella tiene creo que 21, 22 años y Emiliano 23. Entonces, dije, ahora es cuando empezar a visibilizar qué es lo que ellos pueden hacer. El lunes tenemos a Paloma, la psicóloga. Sergio, ojalá que nos puedas escuchar o después. Y sí, estás totalmente invitado a la entrevista que vamos a tener con ella. La próxima semana también tenemos a Nevaí, la neuropsicóloga, que está haciendo un estudio tengo ganas de que conozcas esa doctora, Sergio. Ella está haciendo un estudio aquí en México, en España vi que ya está, sobre la relación de Alzheimer y síndrome de Down. Ella es de Morelos, está haciéndolo para una universidad en Morelos, vino a Cuautitlán, vino a la Ciudad de México a hacerles pruebas a las personas con síndrome de Down. Busca mucho adulto arriba de 30 años y ha tenido poca suerte para hacer su estudio, pero la vamos a tener también en entrevista, una entrevista muy interesante. Y vamos a tener a otra mamá de un chico que ha recibido medallas olímpicas y todavía nos faltan varias personas por entrevistar. Sergio, ¿algo con lo que te quieras ir este sábado? Pues agradecerte de nuevo, Ros, y pues insistir con las familias, las personas con discapacidad, en esta lucha de presuponer la competencia y exigir el derecho a comunicarse
y a expresar la voluntad y que sea respetada. Muchas gracias, cuídate mucho, saludos a Ulises, por favor. Vamos a seguir en entrevistas y los esperamos para el lunes. Buenas tardes y buen fin de semana. Hasta pronto, Sergio. Hasta pronto, gracias.